Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este momento de oración que hemos pasado los hermanos y las hermanas que estamos en este lugar juntos. Gracias, Padre bendito, también por los himnos que hemos cantado a tu nombre, solamente para darte la gloria a Dios, a ti, Señor, y obviamente hemos cantado lo que es nuestra esperanza, que es verte en gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te rogamos también que bendigas esta palabra, que verdaderamente llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que nos transforme, que nos cambie, que nos discipline si es necesario, Señor amado, que nos exhorte, porque tu palabra es sabia, Señor. Nosotros no lo somos, somos simples ovejas, Señor amado. Queremos ser obedientes a ti. Ayúdanos a entender. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. 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 Bueno, vamos a Mateo, capítulo 9. Hoy vamos a terminar el capítulo 9. Y vamos a estudiar desde el versículo 35 al 38. Vamos a leer, quiero decir, no estudiar. Vamos a leer de Mateo 9, 35 al 38. ¿Lo tienen? Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. A la palabra del Señor. Bueno, continuamos con el estudio de Mateo. Como ya les anticipé la semana pasada, a partir de este mismo pasaje que acabamos de leer y en adelante, el tema de los milagros va a ser algo mucho menos frecuente. Ahora se va a centrar más que nada en enseñanzas más en profundidad, ¿no? Así que las vamos a estudiar así, cada una de las enseñanzas más en profundidad. Si bien vamos a ver distintos milagros que el Señor hace, pero ya empieza a ser lo más importante el tema de la enseñanza, el discipulado a sus propios discípulos, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a ver este pequeño relato que nos dice, fíjense, en el versículo 35, dice que, fíjense, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Esta labor de estar recorriendo todo este lugar, ¿no? Galilea, esta labor era una labor bastante grande porque tenía unas 200 ciudades y aldeas. 200 ciudades, entre ciudades y aldeas había en total aproximadamente unas 200. Y ese territorio no lo recorría en un taxi ni en un Uber. ¿Cómo lo hacía el Señor? Exactamente, sí que tiene que haber sido una tarea muy ardua, muy pesada, ¿sí? No solamente para el cuerpo, sino también para la mente. 200 ciudades y aldeas. Obviamente, como les decía, ¿no? Esto era a pie. Nosotros, la única vez que lo vemos al Señor cabalgando, montado en algo, es cuando entra en Jerusalén, ¿no? Montado en un burrito, y encima en un burrito prestado. Ni siquiera era de él. Esto nos habla, ¿no?, de la humildad del Señor, y él mismo lo anticipó antes. Dijo: el Hijo del Hombre no tenía ni casa propia, no tenía nada, ¿sí? No es que andaba a carruaje. Uno piensa en aquel tiempo, bueno, en aquel tiempo andarían en carruaje. Tener un carruaje en aquel tiempo era más caro que hoy tener un auto. Porque hoy cualquiera con un poco de esfuerzo puede tener un auto, aunque sea uno más o menos. Pero carruaje no podía tener cualquiera, caballos no podía tener cualquiera, era mucho más complicado que ahora. Así que obviamente el Señor toda esta labor la hizo a pie. Esto nos habla de su esfuerzo físico, ¿sí?, como humano, porque estaba en un cuerpo humano. Pero también nos habla del compromiso que él tenía con la predicación. No es cualquier cosa recorrer 200 ciudades a pie. No solo por el cansancio físico y psicológico que le demandaría, sino porque era peligroso ir de ciudad en ciudad. Hoy nosotros nos podemos ir de acá hasta Córdoba caminando y lo más probable es que no nos pase nada.
Pero en la antigüedad se sabe que todos los bandidos, ¿no? Los vándalos, ¿en qué lugares estaban? En los lugares, en los campos, en los lugares... ¿Cómo? Más apartado. Claro, en los lugares donde no había tanta población, y por ahí tenés que ir, por ejemplo, desde acá hasta Cosquín, y tenías unos cuantos kilómetros donde no había nada más que Yuyo, ahí esperaban a alguno que pase a la orilla de los caminos. Por eso, todos los viajes, no se podía uno ir a hacer viajes solo. Tenía que ir acompañado con gente, todos siempre iban armados porque no sabías cuándo te podían asaltar. No era un mundo agradable el mundo antiguo. A veces lo vemos y lo vemos por ahí en las novelas estas de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se llama? De Moisés y todo eso, y hasta pese a todo lo feo que veas en Moisés y en las otras novelas de estas de la Biblia, nunca te muestran la crudeza. Lo más parecido a lo crudo que fue, realmente fue la pasión de Cristo. Pero no te muestran la crudeza de cómo vivían. Así que esto también, ante los ojos de los hombres, esta actitud de Jesús de ir recorriendo a pie toda Galilea, esto nos habla de una valentía. Si bien él era Dios, él no tenía, no es que él tenía un valor especial, él era Dios, sabía que no le iba a pasar nada, pero ante los ojos de la gente lo veía como el Jesús de Nazaret. No sabían todavía que era el Mesías. Así que también demostraba como su valor, ¿no? Ir a pie, ciudad por ciudad. Había que tener valor para hacer semejante cosa porque el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Estaba al acecho en todos lados. Y no es como ahora que, bueno, me robaron y voy a hacer la denuncia y capaz que lo atrapan. No, ni siquiera eso. O sea, no había chance. Esto nos habla de la entrega completa del Señor, tanto en cuerpo como en espíritu, todo su valor, toda su mente, todo estaba metido en la predicación de la palabra, en la extensión del reino. Otro detalle interesante que leímos ahí en el versículo 35 dice que, fíjense, lo leamos, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Estos lugares de reunión que equivalen a lo que hoy serían nuestras congregaciones, ¿no? Pero para los judíos podía enseñar en las sinagogas. Hemos leído que los fariseos le tenían todo, ya estaba saliendo el recelo a la luz, ¿no? Pero todavía le permitían hablar en las sinagogas. Pero llegó un tiempo donde ya directamente no les permitían. Llegó un tiempo donde a los ministros de la sinagoga los amenazaban que si recibían a Jesús para que diera la palabra, los expulsaban de la comunión. Entonces, ya después directamente el Señor solamente podía predicar en las calles, en las casas, en las personas, porque ya le prohibieron, es como que a nosotros nos prohibían la entrada a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás predicando demasiado sobre el pecado, no nos gusta. Bueno, eso es lo que le hicieron a Jesús con el tiempo. Pero acá, este detalle es interesante, todavía él iba a cada ciudad y a la sinagoga de esa ciudad, o sea, en el templo. Y si enseñaba en el templo, ¿a quién le estaba enseñando? A creyentes, exactamente, a creyentes le estaba enseñando. No es que solamente estaba predicando en las calles, iba a enseñar. Versículo 35 lo leamos bien, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga. ¿A quién se le enseña? A nosotros, a los que asistimos a una congregación. Y predicando el evangelio del reino, ¿sí? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este versículo nos encontramos con el orden correcto que debe llevar la iglesia de Cristo. ¿Cuál es? Enseñar, predicar, sanar. No es que nosotros tengamos el poder de sanar, no se refiere a eso. Sino que, como les decía al principio, ¿no? Nada puede llevar el lugar de la palabra de Dios. Hoy en día vemos muchas congregaciones donde el tema central es la sanidad. He visto hasta eventos que se llaman "venga a recibir su milagro". Eso es una locura. No vas a ver eventos, tristemente no vas a ver eventos que digan "vengan a ver cuál es el precio por pagar por seguir a Cristo". No lo vas a ver. "Venga a arrepentirse de sus pecados". No, es más bombástico: "venga a recibir su milagro". El problema es que eso es un error. Es un grave error, porque estás atrayendo a la gente a un circo en lugar de atraerlos al arrepentimiento, en lugar de atraerlos a la palabra de Dios. Hubo un evangelista que, no me acuerdo bien quién fue,
Tengo uno en la mente, pero no lo quiero nombrar porque por ahí meto la pata. Pero hubo un evangelista que hizo un evento hace muchos años que a partir de ese evento mucha gente llegó a Cristo y el evento se llamaba Jesús te ama. Ese era todo el nombre del evento. Y conozco a mucha gente que me ha contado de que esa fue la primera vez que escucharon, ¿no? Entonces ahí ves que ese evento, y sí, fue grandísimo, fue multitudinario, pero al menos no fue con la mentira. ¿Mm? ¿Y qué pasa? ¿Ves los frutos? Sí, los ves, porque realmente he escuchado un montón de gente que ha conocido ese evento y que la primera vez que escuchó la palabra de Dios fue ahí y le hablaron de Cristo y le hablaron de que necesitaba arrepentirse de sus pecados. Pero hay muchos otros eventos súper multitudinarios y que los frutos ¿dónde están? No tengo ni idea. No es por ser malo, pero acá nomás cerquita, no quiero nombrar, pero acá nomás cerquita hemos tenido eventos supuestamente cristianos, con músicos, con toda la cosa, y ¿de dónde están los frutos? Ni idea. Acá mismo en Vialet también han venido músicos, que todo. ¿Dónde están los frutos? No, no están, porque el centro estaba en el show y no estaba en el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Enseñar, predicar y al final sanar. Como les decía, no es que nosotros podamos sanar, sino que el enfoque de la iglesia no debe estar primeramente en las sanidades y milagros. ¿Puede Dios hacer un milagro con nosotros? Sí. ¿Puede sanarnos de una enfermedad? Exactamente, pero no puede estar el centro ahí, no puede estar el centro cuando nos topamos con una persona que está enferma, un error que cometemos muchas veces los cristianos, es decirle, el Señor te puede sanar. No, no. Lo primero que tenemos que enseñarle es enseñar, el primer orden, lo primero es enseñarle, no, la enfermedad es una consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y todos tenemos esa consecuencia nosotros, por eso nos enfermamos. Lo que necesitas es a Cristo. Y si Él tiene misericordia y quiere, te puede sanar. Pero no es, muchas veces hacemos las cosas al revés. El Señor tiene el poder para sanar. Yo voy a orar en la iglesia para que el Señor te sane. No, porque si Dios la sana y no recibió la palabra de Dios, sanita y todo, se va al infierno. ¿Amén? Esto que Jesús hacía, porque vemos que dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Esto que Jesús hacía era para demostrar su poder. Eran señales, ¿sí? Eran señales de que Él era el Mesías. No quiere decir que hoy Dios obre de la misma forma. No nos podemos agarrar de este, porque yo he conocido gente que se agarra de este pasaje para decir que el cristiano no se debe enfermar. Lo cual no tiene sentido porque la misma palabra de Dios dice que Pablo se enfermó y Dios le dijo, no te voy a sanar nada. Confórmate. Confórmate con la salvación. No te voy a sanar de esto. Sea lo que tuviera Pablo. Entonces, muchos se agarran de este pasaje para decir, Dios nos puede sanar, Dios nos quiere sanar a todos, toda la enfermedad. No es cierto. Esto fue una señal, fueron señales que acompañaban al Mesías para que la gente se diera cuenta de que este era el Mesías. ¿Dios nos puede sanar de toda enfermedad? Por supuesto que sí, pero no ese es su objetivo. ¿Sí? Si Dios nos tiene que mantener toda la vida enfermos para que no nos apartemos de su camino, les puedo garantizar que los va a hacer. Así como si nos puede mantener toda la vida pobres y viviendo de lo justo, porque si nos da un mango de más ya nos vamos de la iglesia, nos va a mantener toda la vida pobre con tal de que no nos alejemos de Él. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces uno dice, no, si yo fuera rico sería bueno y daría? Y mentira, porque el que es infiel en lo poco, dice, cuando tiene más, es más infiel, dice el Señor. Entonces, esto eran señales para demostrar su poder. Es un peligro enseñar que Dios quiere sanar basándose en este pasaje. No es el pasaje correcto para eso, pero sí es una señal clara de que Él era el Mesías. Porque la palabra toda, cuando dice, no dice sanar, no dice que sanaba todas las enfermedades, dice toda enfermedad, o sea, se refiere a todo tipo. No había enfermedades, podía ser cáncer, sida, no sé si había sida en aquel momento, lo que sea. Cualquier tipo de enfermedad Él la podía sanar y Él la puede sanar. No quiere decir que sanó a todos, porque vemos en otros lados que dice precisamente que no podía sanar por la falta de fe de algunos, pero sí podía sanar todo tipo de males, todo tipo de dolencias. Versículo 36, fíjense cómo empieza, no vamos a leer. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Este pasaje es tremendo, porque lo que estamos leyendo acá obviamente vemos el amor de Cristo, ¿no? Al ver a la gente en esta situación.
Pero es tremenda porque nos muestra la humanidad de Jesús por medio de un sentimiento totalmente humano, que es la compasión. Dios, estando en la eternidad antes de hacerse hombre, tuvo misericordia de nosotros, que es una cosa distinta a la compasión, ¿sí? Dios tuvo misericordia, que para tener, Dios nos manda a ser misericordiosos, ¿por qué? Porque es algo que podemos elegir hacer. Pero sentir compasión, la palabra compasión es la palabra en el griego, es complicadísima, pero es splanchnizomai, una cosa así, es bien rara de escribir y de pronunciar, pero significa sentir que se te retuercen las entrañas. Eso que pasa cuando por ahí pasas un videito de Facebook, estás bajando, viendo soncera y de golpe ves a esos niños en necesidad y que, ay Dios, parece que se te mueve todo el organismo completo se te destartala por la impotencia, porque sabes que no puedes hacer nada más que orar. Ese sentimiento, que hasta el apetito se te va porque ese sentimiento es totalmente humano y el Señor lo experimentó en este momento. Dice, sintió compasión, sintió que se le retorcían las entrañas de tristeza al ver lo mal que vivía la gente, al ver lo perdidos que estaban en Israel. Fíjense, vamos a ir a Hebreos 4:15. Esto está muy bien reflejado en este pasaje, que es hermoso. Hebreos en sí es un pasaje hermoso. Hebreos 4:15 dice, ¿lo tienen? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran obviamente humanos, pero cada uno tenía su vida. Si bien su labor era llevar una vida de santidad, no estaban con el pueblo como estaba Jesús. El sacerdote estaba en el templo, enseñaba en el templo. No le tocaba por ahí ensuciarse las manos o los pies y caminar, recorrer ciudades enteras como lo hacía Jesús. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. El Señor sabía perfectamente todo lo que vivíamos. Y mucho más que había muchos sacerdotes de que, como su vida era vivir de sacerdocio, o sea, estaban bien, comida nunca les faltaba, tenían techo, tenían abrigo, ¿qué necesidad tenían? Sin embargo, el Señor experimentó todas estas necesidades. ¿Experimentó el hambre el Señor? Experimentó el hambre. ¿El frío? Obvio que sí. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? En un pesebre, en una época media fresca, o sea, sin nada, sin ropita, sin nada. Experimentó frío, experimentó el hambre, experimentó la tristeza, la angustia, la pérdida de un ser querido, la experimentó, las tentaciones. Todo el Señor lo experimentó según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Versículo 36, lo leamos de vuelta. Dice, ahí está. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta expresión siempre me pareció muy, muy hermosa, porque fíjense que es muy común que leemos este pasaje y ¿en quién pensamos? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Dice, vio a las multitudes. ¿Quiénes eran esas multitudes? La gente. Exactamente, ¿no? Pero yo veo, dice, el Señor miraba a la gente y les tenía compasión de ella. Parece, normalmente podés pensar en la gente del mundo. Veía a la gente del mundo lo mal que vivía. Pero hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta. Jesús estaba en Israel. Israel era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios conocía la palabra de Dios. Algo, poco, mucho, pero la conocían. El pueblo de Dios estaba esperando al Mesías. Así que esta gente de la cual el Señor tuvo compasión no representa tanto al mundo en este pasaje, no representa al mundo, sino que nos representa a nosotros la iglesia. Porque es del pueblo de Dios el que tuvo compasión. Era el pueblo de Dios el que estaba desamparado y sin pastor. La necesidad también está obviamente dentro del pueblo de Dios. Y por eso la tarea principal de Jesús, ¿cuál era? Enseñar, luego
predicar, ¿no? Y luego sanar, luego las necesidades extra. Pero la primera era enseñar a los suyos, enseñar a los del pueblo de Dios. Lo que Jesús veía en esa gente es lo mismo que vemos hoy en muchas iglesias, tristemente. No en muchas iglesias, en muchos cristianos. Es lo que vemos en muchos que dicen ser cristianos. ¿Cómo están muchos que dicen ser cristianos? Están dispersos, están yendo de iglesia en iglesia, están como ovejas sin pastor. Y eso por eso les decía que a mí me llamó mucho la atención, porque esto es una de las evidencias de que un cristiano debe pertenecer a una congregación, porque debe tener su pastor. Fíjense lo que dice el Señor, los veía dispersos como ovejas sin pastor. O sea, una oveja no puede decir, no, Jesús es mi pastor. Sí, obviamente, en lo espiritual sí, pero no puede estar disperso yendo de iglesia en iglesia. Eso que veía el Señor en el pueblo de Dios de aquel tiempo es tristemente lo que, más o menos lo mismo que vería acá, en este tiempo. Disperso, fíjense la expresión que usa, dice, porque estaban desamparadas. Estaban desamparadas. Esta condición de ir de iglesia en iglesia, de nunca tener un pastor fijo, o directamente decir que sos cristiano y no congregarte, como veíamos en la reunión del día sábado, esta situación es una situación lamentable, es una condición lamentable para el cristiano. Estar sin congregarse, estar sin un lugar fijo, sin un grupo de hermanos a los cuales acudir cuando está en necesidad. Porque Dios es mi pastor. Dios me dice, como dice la palabra de Dios, es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Por medio de quién? Sí, por medio del Señor Jesucristo. Pero en la tierra, ¿cómo obra el Señor Jesucristo? Por medio de la iglesia. ¿A dónde vas a encontrar el amparo de Cristo? En la iglesia, en los hermanos en Cristo. Si vos confías en Dios y haces la tuya, ¿en quién te amparás? Podés decir que en Dios, pero no estás siguiendo las normas de Dios. ¿Dónde está el amparo? Jesucristo le dio esa tarea ¿a quién? A la iglesia. A nosotros nos dio la tarea de ser hospedadores, de ayudar a nuestros hermanos, de orar por ellos. Si no tenés un grupo de hermanos, una congregación fija donde estás yendo, si no tenés un pastor, ¿cuál es tu amparo? ¿Se entiende? Cristo da el amparo a través de la iglesia y de los hermanos en Cristo. No nos olvidemos de eso. Versículos 37 y 38 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no... perdón, estoy leyendo el 36 de vuelta, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, luego de ver esta situación, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra mies es la palabra seerismos, sería algo así, y significa siega o cosecha, ¿no? Nosotros cuando busqué en español la palabra mies se refiere solamente a la cosecha de cereales solamente, pero en la palabra original se refiere en general, a cosechar un fruto cuando ya está listo, cuando ya está maduro para recogerlo. Cuando Jesús veía la cantidad de necesidad que había en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y la gente que tenía a su disposición, ahí le sale esta expresión, veía la necesidad inmensa. ¿Y cuántos discípulos le seguían? Los apóstoles eran 12, pero le seguía un grupo de gente, pero fieles, ¿cuántos? No tenía tantos. Cuando los envía, cuando ya mucho más adelante, cuando ya era mucho más famoso, ¿cuántos mandó? 70. Imagínense, años, gente, multitudes, dice que cuando les predicó, ¿a cuántos les multiplicó el pan? A 5.000, a 10.000, a no sé cuántos eran. ¿Y cuántos tuvo a disposición para mandar a predicar? 70. Y es un número ridículo, es un número muy pequeño, y más para predicarle a una nación entera. Entonces dice el Señor, expresa esto, ¿no? A la verdad, la mies, la cosecha lista para sacarla, es muchísima, pero los obreros son muy pocos. Y mucho más cuando recién estaba empezando su ministerio, como acá donde estamos viendo, ¿no? Por eso Jesús tenía la urgencia, la urgencia más grande de él, ¿cuál era? Preparar a sus discípulos. Esa era la urgencia más importante, la más rápida, la primera a la que tiene que acudir un pastor de una iglesia. Preparar a los miembros de la congregación. Hoy en día la urgencia sigue siendo la misma que en aquel tiempo.
preparar a los que estamos aquí en la casa del Señor. Aún con todo, fíjense, aún con todo el ateísmo que hay en el mundo y con tantas cosas que vemos tan terribles, aún así, Dios sigue siendo el más buscado. La gente lo busca de maneras incorrectas, por medio de creencias incorrectas, pero la gente está buscando algo en lo que creer, ¿sí? No saben que eso que buscan es a Dios, no lo entienden, y muchos llegan a la palabra de Dios y no, es como mucho compromiso, ¿no? Y se dan la vuelta. Pero lo cierto es que están buscando eso. La mies es mucha, la cosecha, los frutos están ahí, están listos. Solo necesitan ¿qué? Obreros preparados. Obreros, no solamente listos, no solamente estar dispuestos a salir. Tenemos que estar preparados porque salir sale cualquiera. Pero tenés que conocer la palabra de Dios. ¿Amén? Por eso digo, aún así, aún con toda la desesperación que hay en la gente, la desesperación que hay en la gente por conocer, porque están hambrientas de algo, de lo que sea, vieron que siempre buscan lo espiritual, por eso hay tanta gente que ve tantos espíritus y tantas cosas, porque están hambrientos de lo espiritual, están desesperados por lo espiritual. Lo físico, lo carnal no satisface, y los que alcanzan todos los lujos y los placeres en el mundo se terminan suicidando a temprana edad porque ya hicieron todo lo que podían hacer y ya no saben qué hacer. Tienen millones, tienen fama, tienen todo lo que quieren. Les es aburrido. Por eso la gente está hambrienta de lo espiritual. La mies es mucha, la cosecha es inmensa. Tenemos que estar a la altura, tenemos que estar preparados, ¿no? Versículo 38 y terminamos, dice: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde entra nuestra labor, ¿no? Porque vemos cuál es nuestra tarea, sabemos cuál es nuestra tarea dentro del camino del Señor, ¿no? Cosechar esta gran necesidad de Dios que hay en la gente. En nuestro camino en el Señor, obviamente lo más importante es prepararnos. Lo más importante es estudiar la palabra de Dios para estar preparados, para enfrentar a la gente, para poder hablarle de la palabra de Dios. Pero aquí se nos da una tarea muy importante. Fíjense que dice: rogad al Señor. Y esto no está como sugerencia. ¿Esto qué es? Es un mandamiento. Rueguen, o sea, oren. Rogar, cuando vos rogás, ¿qué es? Es algo que estás pidiendo por favor, estás poniendo todo tu esmero en pedirlo. ¿Qué cosa? Que el Señor mande obreros. Que el Señor mande obreros. Esa es una oración que no se ve muy seguido en la iglesia. En muchas iglesias no se ve muy seguido. Y es un mandamiento del Señor. Orar por obreros. Orar por obreros. Orar por mejores líderes. Yo mismo hoy le comentaba al pastor, yo mismo anhelo de que vengan mejores músicos que yo. Es más, músicos que me enseñan a mí. No quiero ser yo el músico principal ni nada. Que vengan mejores músicos, mejores cantantes, mejores guitarristas, que venga gente dispuesta, pero lo más importante de todo, con el corazón abierto al Señor. Con la humildad para someterse a la palabra de Dios. Después de ahí en más, todas las cosas musicales y todo eso va a ser precioso, obviamente. Pero si no está lo fundamental, ¿sí? Por eso no hay que pedirle a Dios que mande músicos, hay que pedirle que mande obreros. ¿Amén? Amén. Obreros dispuestos a recoger la cosecha, obreros preparados para esto. Esto es una necesidad que los cristianos tenemos en las iglesias y no la estamos cumpliendo. Porque yo, la verdad es que no lo hago. Cuando leo este pasaje me acuerdo. Pero lo cierto es que muchas veces no lo hacemos. Orar por obreros. Orar por el pastor, pero también orar por el siguiente pastor. Muchas iglesias tristemente se cierran. ¿Por qué? Porque muere el pastor o le pasa algo y chao. Esta misma congregación estuvo a punto también de desaparecer. Por eso. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque no había gente orando por nuevos, por obreros. Porque no había, y el Señor nos manda, es un mandamiento del Señor Jesús. Oren por obreros. Oren por obreros. Esa es nuestra tarea. Obviamente podemos orar por las necesidades físicas, por las necesidades materiales. No es que una cosa quite la otra. Podemos orar por todo eso. Pero el Señor nos dice: rogad, rueguen, pidan por favor, clamen a Dios por obreros. ¿Sí? Porque las iglesias hoy en día están llenas, pero no de obreros. Están llenas de gente, como en los tiempos de Jesús.
Podían seguirlo multitudes, miles, cientos de miles. Pero a la hora de salir a la calle, ¿cuántos había? Eran una cantidad mínima. Oremos por maestros, oremos por evangelistas, oremos por cada uno de los ministerios. Oremos para que, ¿por qué? No solamente para mejorar obviamente la calidad de las predicaciones, sino también por el descanso de los que están. Porque parece que no, pero ahora que en este tiempito que hemos tenido, que Guillermo se ha tenido que ir a la otra congregación, porque una labor muy grande la que tiene ahora, también hemos tenido escasez con otros hermanos, nos han visto como figuritas repetidas seguramente. Es extenuante, es cansador. Uno lo va a hacer con todo el amor de Dios, pero cuando uno lo hace tranquilo, con más tiempo, sabiendo que hay más hermanos que también ocupan tu mismo lugar, lo haces mucho mejor, lo haces con más agrado, porque no estás con apuro, no estás con nada. También es importante que aprendamos a orar pidiendo obreros, porque eso le da descanso a nuestro pastor, a los otros hermanos que están sirviendo. Y si hay más hermanas también dispuestas a las distintas labores, también así, entre más se pueden distribuir las tareas. Eso es lo que hace una familia. Eso es lo que hace una familia en Cristo. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga grandemente y espero que haya sido de bendición.